Estábamos escuchando Golpeando las puertas del cielo en una versión reggae y estamos hablando hoy en La Espada de Damocles acerca de un tema complejo que es el lesicasmo, que es una práctica que busca cristiana, que busca la esiquia, que busca la paz interior, la paz del corazón. Y estuvimos viendo cómo los padres del desierto, que fueron los primeros cristianos, que luego de la paz constantina, la paz de Constantino del 312, disgustados con ese mundo, empezaron a buscar maneras diferentes de vivir su cristiandad, su espiritualidad. Y vimos cómo se retiraban al desierto, cómo llevaban una vida monástica ahí, buscando esa respuesta, y encontraron como base la oración continua. Se dieron cuenta que debían buscar una oración simple, monológica, una oración que no multiplicara demasiado las palabras, para poder entonces no dilatar, no complejizar demasiado el pensamiento y adormecer un poco a ese yo discursivo. Y de esa manera la gracia, si así lo quería, iba a mostrarse a ellos. Entonces vimos también, hablamos de Gregorio el Sinaíta, y también estaba Nicéforo el Esicasta. Le cito algunos nombres por si luego le interesa buscarlos. Con su tratado clásico Custodia del Corazón. En el siglo XIV estaba el Tratado de la Santa Oración. Teolepto de Filadelfia en 1250-1324 formó a varias generaciones de monjes. Ignacio y Calixto Xanthopoulos están en la Filocalia. Y Filocalia es una palabra que significa amor a la belleza. Y la Filocalia fue un libro que se publicó en 1782. Fíjese el salto que dimos. Hablábamos del siglo IV, donde en el concilio de Nicea provocó que estos padres del desierto se fueran, que huyeran a Capadocia y Egipto, donde hacían esta vida monástica, San Antonio y estos primeros, Evagrio Póntico, y empezaron a desarrollar esto de la oración continua, que tomó distintas formas. Para algunos era Kyrie eleison, para otros era esto de ven Señor, socórreme y date prisa, y así cada uno tenía su manera. Algunos hacían más hincapié en la respiración, otros en el corazón, de sentirlo ahí, pero todos se caracterizaban por una absoluta ausencia de imágenes. Todos los padres del desierto hacen hincapié en no visualizar nada. Uno no tiene ni siquiera que visualizar a Jesús, a la Virgen, al corazón. Es más, decían que si venía algún pensamiento en esa dirección, uno debía eliminarlo, soltarlo, porque decían que eso simplemente eran distracciones, que la verdadera esiquia, la verdadera tranquilidad del corazón estaba en el silencio y en la ausencia de imágenes. Es decir, como la visión de la teología apofática del pseudo Dioniso el Areopagita, que decía justamente que el neti neti, la negación, Dios no es esto o aquello, por lo tanto no es ni Jesucristo, ni la Virgen, ni ninguna forma que uno pueda concebir, porque si uno lo concibe, lo está concibiendo desde el pensamiento, desde los conceptos. Justamente concebir viene de concepto, desde las palabras, desde lo aprendido, y aquello que es el silencio, que es la esencia de todo lo que existe, no puede ser concebido por el pensamiento. Puede ser en tal caso experimentado, si uno lo quiere decir así, pero no con el yo, no con el yo consciente, no con el yo discursivo. Por lo tanto, por un lado la técnica apuntaba a aplacar ese yo discursivo, y por otro lado a no generar más imágenes. Algunos sincronizaban, como le digo, la oración con la respiración. Algunos hasta llegaron a decir de retener el aire. Uno inhala y dice Señor Jesucristo, Hijo de Dios, lo mantiene en el corazón como para que limpie ahí, y luego ten piedad de mi pecador cuando uno exhala, como soltando todo. Y esa retención de aire tenía ese fin. Pero eso fue solamente una de las vertientes. En general, a lo que apuntan todas es a no parar de repetirla el día entero, pero el día entero, yo le vuelvo a repetir, el día entero. Entonces en 1782, estamos dando un salto, como le digo, muy grande,
en una época, 1700, época de la Ilustración, donde ya surgen pensadores muy eh, racionales, ¿no? Ya es la época de la ciencia, la época de gente que empieza a apostar por el individuo y por el individuo que piensa y por las libertades individuales y por lo no teológico, ¿no? Porque se empieza a ver a lo teológico, a lo escolástico como algo primitivo, como algo demasiado simplón, como algo demasiado dependiente. Y el ser humano tenía que erigirse por sus propios pies. Y ahí surge el camino de la ciencia, un camino que necesariamente deja de lado la humanidad en el sentido de lo emocional, de la poesía, porque la poesía no puede medirse. ¿Cómo mide uno la profundidad de una poesía de Walt Whitman o de Juan Ramón Jiménez? ¿Cómo lo mide? Con qué métrica? No puede. Entonces la ciencia ese ámbito simplemente lo ignora y se dedica a otra cosa. Entonces en 1782 surge la Filocalia, que es una recopilación de los dichos de estos padres del desierto que ahora vivían en el monte Athos y que hablaban griego. Así que por un lado Nicodemo Agiorita, nacido en 1749 y muerto en 1809, que vivía en el monte Athos, era un monje del monte Athos, lo publica. Y también lo publica el obispo Macario de Corinto, nacido en 1731 y muerto en 1805. ¿Y qué hacen? Lo publican y lo introducen en Rusia. O sea, ¿dónde fue a parar el libro? Bueno, entre otros lugares a Rusia. Y lo distribuyen entre todos los starets. Y usted se preguntará a estas instancias, discúlpame, no quiero interrumpirte, pero ¿qué son starets? Bueno, el starets es la versión rusa del gurú. Entonces, los starets eran los gurúes de los monjes rusos. Así que esta recopilación de los dichos de los padres del desierto, que hablaban, entre otras cosas, mucho de la oración del corazón, tiene un éxito colosal en Rusia. Y Rusia es grande, así que imagínense cuánta gente habrá leído el libro. Y no solamente tiene éxito entre los monjes, tiene éxito entre la gente común. Entonces se hizo cosa muy común el hecho de rezar la oración continua, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, desde el granjero, el agricultor, el fabricante, no sé, de sillas, el que usted quiera, todos rezaban esa oración, porque era accesible. Uno no tenía que saber ni latín ni griego, no tenía que ser un prodigio en nada, era solo rezarla. Y lo hacían con la ayuda de lo que se llama un chotki. ¿Qué es un chotki? Bueno, normalmente estaba hecho de lana, ¿no? Era un rosario, es un rosario, tiene 100 cuentas. Y usted vio que el rosario musulmán tiene 99, porque Alá tiene 100 nombres y el número 100 es prohibido, porque es oculto, porque es demasiado sagrado para ser pronunciado. Entonces tiene 99. El cristiano tenía originalmente 100. Después surgió, bueno, con Santo Domingo creó el rosario por una revelación que tuvo, que todos conocemos de hoy en día. Pero eso es nuevo. Digamos que en los primeros tiempos o en épocas antiguas existía el rosario de 100 cuentas. Esta gente lo hacía al chotki con lana, y porque les hacía acordar al Cordero de Dios, que era Jesús, y al mismo tiempo con lana negra, porque tenía que ver con la muerte, con pensar en que la muerte venía, y el meditar en la muerte, el memento mori, el reflexionar acerca de que, no solamente de que yo me voy a morir, sino que lo que tengo se puede acabar, ¿no? Desde la felicidad que estoy sintiendo en este momento hasta el coche que me compré o lo que fuera, se puede perder en cualquier momento. Entonces esa sensación de la fugacidad, del anitya, de la impermanencia de las cosas, como decía el Buda, bueno, eso se refleja en un chotki color negro. Y ellos lo que hacían era pasar las bolitas, como si fuera este yapamala que tengo ahora para los que lo pueden ver, hindú. Pero bueno, en el caso de ellos, el hindú es de 108 bolitas, el cristiano de 100 y el musulmán de 99. Entonces ellos todo el día estaban ahí con el dedo, y si no verbalmente, mientras trabajaban, o mentalmente, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, en ruso, obviamente. Yo no se lo voy a decir en ruso porque no me quiero
como decir agrandar acá, pero bueno, yo hablo ruso y 45 idiomas más, pero bueno, hablo siempre en español para ser humilde. Así que bueno, imagínenselo como será en ruso. Así lo rezan ellos. Entonces, en la iglesia ortodoxa rusa se puso muy de moda la filocalia, había muchas copias y la gente la leía, los que podían y los que no simplemente seguían esa enseñanza. Porque fíjese que es simple, no era cuestión tanto de que la iglesia, que concurrir, que rezar los salmos, porque una de las prácticas de la iglesia, sobre todo la iglesia occidental, es rezar rezando salmos, o sea, es el salterio que se llama, ¿no? Es durante el año, cada día se van rezando distintos salmos, inclusive está la oración de las horas, ¿no? En cada momento en que se divide el día, ¿no? Se reza algo diferente, pero son oraciones y son largas y hay que leerlas o memorizarlas. Acá es más simple. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Para el hindú sería Om Namah Shivaya, para el budista Om Mani Padme Hum, ¿no? Son oraciones cortas. ¿Qué más fácil que eso? Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Kyrie eleison, Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador. Quizás estas oraciones son más cercanas a nosotros, porque decir Om Namo Bhagavate Vasudevaya, aunque uno haya estudiado mucho de eso y sepa los significados y los sienta, sigue siendo otro idioma, otra cultura, y nosotros tenemos pegado, como decía Jung, el perfume de la cultura occidental, porque ahí nos criamos. Entonces, esta oración esicasta, oración continua, oración del corazón, vale la pena tomarla en cuenta. Entonces, Gregorio de Niza decía que la gracia y la libertad son equivalentes. La gracia es el nahual, es lo que Dios da, si quiere. Y la libertad es el hombre, es mi libertad de hacer esto o lo otro. Entonces las dos cosas están en equilibrio y dan como resultado la esiquia, la paz. Evagrio Póntico, fíjense lo que llegó a decir, que la visión de Dios se llega a ella a través de la visión del sí mismo. Y dígame si esto no suena a Ramana Maharshi, no suena a Nisargadatta Maharaj o cualquiera de estos cultores de la Advaita. El sí mismo, es decir, que cuando uno se mira así, en ese espejo ve a la divinidad, a Dios. En 1182 entonces se publica la Filocalia, y la Filocalia abarca todo Rusia. Son los dichos de los padres del desierto y apunta todo el esicasmo, que de ahí recibe su nombre, a la esiquia, que es la paz, pero una paz del corazón, una paz del sentimiento, no es la paz de la cabeza, no es la paz de pensar, no sé, ya tengo todas mis deudas pagadas, y la paz de pensar, mañana voy a hacer tal cosa, o ya entendí cómo tengo que hacer tal otra. Es una paz que viene del corazón, es una paz de los sentimientos, de las emociones. Y el esicasmo entonces tiene su nacimiento, su auge allá por el siglo V o IV, y luego hasta el siglo XIII tiene un auge grande, pero después entra en una oscuridad muy grande con la época que le contaba de la Ilustración y todo eso, y la época científica, y renace en 1783 y no ha vuelto a morir. Fíjese cómo un tal San Serafín, si bien es una fábula, describía que la oración tenía que pasar por varias etapas. Tenía que ser aprender a orar como una montaña. Fíjese qué oriental que suena todo esto. Orar como una montaña, o sea, ser sólido, ¿no? Tener aplomo, saber estar en el mundo viendo pasar las cosas, como con desapego, como una montaña que ve gente que le camina encima, que dentro de 100 años está muerta, y viene otra y otra y otra y otra, y la montaña sigue ahí. Luego les enseñaba también a sus monjes a orar como una amapola. Y la amapola, por un lado, es fugaz. Es decir, orar de una manera que uno no sabe qué va a venir mañana. Uno no sabe si mañana va a estar o no, como de la impermanencia. Es el punto contrario al de la montaña. Y al mismo tiempo la flexibilidad, porque el tallo de la amapola sabe moverse, ¿no?
al son del viento, es flexible, no se opone a la vida. También les decía que aprendan a orar como un océano, porque el océano es vasto, es infinito, y por más que muchas olas le andan en la superficie y parecen armar como una tormenta, en el fondo siempre hay tranquilidad. Que también oren como un oso, león o paloma, que emiten un gruñido, un sonido, es decir, cuando uno está contento canta. Entonces uno puede orar con la voz y decir esta oración o su mantra o lo que fuera verbalmente también, cantándolo con alegría. También les decía que aprendan a orar como Abraham. Y Abraham tiene que ver con el soltar, porque a Abraham le dijo Dios que dejara su pueblo y que fuera en busca de la tierra prometida, ¿no? Del futuro de esa progenie infinita que Dios le prometía. Luego le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y él lo hizo, y al final Dios le dijo que no lo hiciera. Es decir, que sabía obedecer a la vida, a lo que la existencia le planteaba, no como uno que, no sé, le viene una gripe y dice, no quiero la gripe. Orar como Abraham significa, y recuerde que orar es vivir diciendo sí. Entonces, la actitud de Abraham es decir que sí a las cosas, no un sí tonto, no que a uno le digan, mira, dame la billetera, sí, te voy a estafar, sí. No eso, no se trata de eso, se trata de aceptar las cosas que indefectiblemente van a ocurrir, no ponerse como un tonto. También tener compasión, porque Abraham, cuando intentaron destruir Sodoma y Gomorra, esos ángeles de Dios, él intentó interceder para salvar aunque sea a Lot y a su familia. Y también orar como Jesús. Y Jesús tiene que ver con la oración continua, porque Jesús se dice, todo el tiempo le decía a Dios, Abba, o sea, Padre, ¿no? Abba, Abba. Y esa es la oración monológica. Fíjese, no es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, muy largo, no. En la India también tenemos Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pustivartanam Urvarukamiva Vandanam Mrityor Mukshiyamam Ritat. Es muy largo. O Om Burhuva Swaha Tat Saviturvanenyam Bhargo Devasyadimahi Dio Yunah Prachodayat. Es muy largo. Pero decir Abba, Padre, o decir Amma, Madre, ¿no? Que es de una raíz indoeuropea, pero que también en arameo, Amma, Madre. Decir, como decían las beguinas, amor, amor. Decirle no a fulano de tal, sino a la vida entera, amor, ¿no? Al amado o a la amada, amor. Son esas palabras, así es orar como Jesús, es usar oraciones monológicas, cortas, repetitivas, todo el tiempo, que generan esa especie de adormecimiento del yo discursivo y una posibilidad de emergencia del nahual. Esto genera la apatía, y la apatía era así como la psiquia es la paz. Bueno, la apatía es, de ahí viene la palabra apatía, que es una palabra mal vista hoy en día, como decir, bueno, estás muy apático, ¿no? Es una cosa mala, pero en realidad se refiere a la apatía, es como una especie de desapego, como no preocuparse demasiado por las cosas, no involucrarse demasiado, no enroscarse demasiado. Tengo gripe, no sé, me dejó mi esposa, bueno sí, me preocupo un poco, me tenso, me entristezco, pero tampoco tanto, non troppo, no demasiado. El poder decir non troppo y no seguir enroscándose infinitamente y haciendo crecer como una bola de nieve es la apatía. Apatía no es no sentir, apatía no es que, por ejemplo, la mujer de Chuan-Tse había muerto y vino un amigo y lo encontró tocando una especie de guitarra que tenía él, y que era otro instrumento, pero como si fuera una guitarra. Y cuando el amigo le preguntó, Chuan-Tse, se acaba de morir tu esposa, ¿cómo es que estás tocando la guitarra? ¿No deberías estar triste? Y Chuan-Tse le dijo, ¿sabes qué pasa? Al principio sí, yo estaba llorando y muy triste porque la había perdido, pero después me puse a pensar, antes de que ella existiera, ¿qué era? Nada. Y ahora que ha muerto, ¿qué es? Otra vez nada. Entonces, si vino de la nada y volvió a la nada, ¿de qué me entristezco?
si todos vamos a volver a la nada? Así que aquí estoy, tocando la guitarra. Eso es la pateia. Chuan-Tze no era que no sentía, sí sentía. De hecho, al tocar la guitarra también sentía placer. Si no, no la tocaría. Si no, estaría simplemente abúlico, sentado mirando el horizonte. Y no, eso es apateia. Entonces, el esicasta lo que hace es cantar este canto. Porque cuando yo les leía hace un ratito los dichos de Isaac el Sirio, San Juan de la Cruz, Dioniso el Areopagita y San Buenaventura, hablaban de la no oración, no discursividad, no pensamientos, no palabras, no imágenes, nada. Inclusive decía San Juan de la Cruz que aunque nos dé la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, nos quedemos así, en silencio, con la mente ausente. Y ausente, recuerde, no significa en blanco, significa que aunque estén los pensamientos uno no les da importancia, no se centra en ellos. Eso es lo que se llama en la India actitud de sakshi, de testigo, es decir, atestiguar el pensar sin hacer nada. Pero eso es como decir la universidad, es como decir una cosa, palabra mayor. San Juan de la Cruz hablaba a la gente que tenía mucha experiencia en esto. Sin embargo, para aquellos que recién se acercan a todas estas cosas, el camino del mantra, el camino de mantra significa lo que libera, tráyate, la manas, la mente. Entonces el camino del mantra es válido, porque el camino del mantra permite, como le digo, adormecer ese yo discursivo y que poco a poco se alcance un estado de esiquia, de paz del corazón, donde uno no esté sacudido por una especie de odio a fulano, desprecio a mengano, amo a fulana, quiero, no sé, estar en tal lugar, todo ese sacudón emocional. Bueno, esa calma es la esiquia y la pateia es la capacidad de soltar todo eso. Entonces, hay actitudes físicas que ayudan a la pateia y a la esiquia. Por ejemplo, si uno se mete en problemas, no sé, se mete en 8000 deudas, compromisos sociales, está de fiesta en fiesta, queda con todo el mundo para hacer miles de cosas, bueno, no va a tener nada de paz, porque va a tener miles de cosas que resolver en su cabeza. Pero si por el contrario disminuye esas actividades, no a cero, porque uno no tendría función social ahí, no sería un ser humano, sino a las sanas, a las que hacen bien, a las pocas que hacen bien, entonces uno va a cultivar más fácilmente la apateia. La postura corporal tiene que ver, cuando uno se pone a hacer esta oración continua, es como cuando medita, se sienta en una postura estable, como una montaña, ya sea arrodillado, sentado, en la actitud que sea, puede ir en el autobús, pero puede cerrar los ojos de manera de no generar tanto estímulo, de favorecer este estado de psiquia. Algunos otros cristianos utilizaban, por ejemplo, como una variante de oración, el Maranatha, que cuando finaliza creo que es una de las cartas el Evangelio de San Juan. No tampoco, miren, me parece que el Apocalipsis de San Juan finalmente termina diciendo, ven Señor Jesús, y eso en griego es Maranatha, o en arameo, no me acuerdo. Entonces, algunos utilizan el Maranatha también, ¿no? Dividiéndolo en Maranatha, entonces inhalación y exhalación. Pero San Juan de la Cruz hablaba de eso, de advertencia amorosa, ni siquiera oración, pero tenga en cuenta que eso es como palabra mayor. Si uno ve que puede eso, quedarse simplemente así, como un estado de advertencia, de nada, como en el budismo zen. Si uno puede observar, actitud de testigo, de sakshi, lo hace. Si no, uno utiliza la oración del corazón. Y hay distintos tipos de oración. Está la oración vocal, que es cuando uno verbalmente lo dice. En la India eso le llaman vaikara japa, la repetición verbal. Luego la mental, uno lo dice mentalmente, esa es manasika japa mental. Luego está la oración del corazón, que es la oración ya ni siquiera pensada, uno no la está pensando mientras la dice, sino que se dice sola. Esa es la oración del corazón, ya el corazón reza por sí mismo, ora por sí mismo.
Y finalmente está la oración espiritual o de contemplación, que es esta de San Juan de la Cruz, la advertencia amorosa. Uno está ahí, y no necesita hacer nada. Es decir, el estado está, uno no está. Había alguien que decía que luego de estar en estado de oír a Dios, de estar en esa situación de poder oír la voz de Dios, todavía hacía falta comenzar a oír la voz de Dios. Y esta explicación, la explicación a esto, es como el intento poético del místico de decir, aun cuando llegaste al punto donde te parece que estás en silencio, todavía no estás en silencio. Tiene que pasar alguna otra cosa que no la podés crear vos mismo. Tiene que suceder de por sí. Para los benedictinos, por ejemplo, que yo les decía que en la regla de San Benito esto de la oración continua no estaba tan presente, hay un proceso cuádruple llamado la lectio, que es la lectura, se lee un pasaje de la Escritura, cualquiera sea, y se medita en él. Eso se llama meditatio. La meditatio vendría a ser meditar acerca de lo que se leyó. Y uno lo medita, lo reflexiona, lo rumia una y otra vez, centrándose en las palabras que le llamaron la atención del texto que leyó, y de eso nace una oratio. Es como que de esa lectura nace una especie de oración. Uno le habla a Dios según lo que rumió. Y eso va a generar, luego de orarle a Dios, de hablarle, una especie de, bueno, ahora voy a escucharlo a Él. Y ahí viene la contemplación, el contemplatio. Entonces sería primero primero lectio, leer, después meditatio, reflexionar sobre lo leído, después oratio, hablar, y luego contemplatio, escuchar. Ese contemplatio es lo que decía San Juan de la Cruz, pero a veces el contemplatio es demasiado ajeno a nosotros, entonces empieza por el oratio. Y la oración continua del corazón, monológica, repetitiva, es una forma simple de como ir apaciguando, cantándole la nana a la mente. Santa Teresa de Ávila, una mística obviamente española, decía que primero estaba la meditación, que recuerden que para el mundo cristiano la meditación no es lo mismo que para el mundo oriental, que implica silencio. La meditación es reflexión para el mundo cristiano. Entonces ella decía, primero viene la reflexión, meditación, luego la contemplación incompleta, ¿no? Es como que uno escucha pero todavía incompletamente. Luego venía la oración de alabanza unitiva, es decir, uno se siente exaltado y le reza a Dios sintiéndose muy cerca de Él emocionalmente. Pero luego venía la contemplación perfecta, que es una escucha absoluta, un nada. Pero fíjese que usted sienta a una persona y le dice, bueno, ahora sentate ahí y no hagas nada. Estate atento nada más. Advertencia amorosa. Al minuto y medio la persona se levanta y le dice, mira, me voy, porque esto me aburre supremamente. En cambio uno le dice, mira, repetí esta frase una y otra vez. Y eso es otra cosa. Para los carmelitas existe la vía purgativa, que es cuando uno se va deshaciendo de viejas cosas que tiene acumuladas, pensamientos, emociones, culpas. Luego viene la vía iluminativa, donde uno descubre cosas nuevas de uno